¿Estás grabando, Alejandro? En este momento empecé, Victoria. Es media larga, así que capaz que lo vas a tener que grabar en 2 veces, no sé. Bueno, es la cuenta del hospital, así que no tendría problema, y ya averigüé que después de esto no hay nada, así que tenemos tiempo. Bueno, bien. Bueno, empiezo. El tema de hoy es las taquicardias en la emergencia, que bueno, ya más o menos ya las vimos a todas puntualmente por separado en cada uno de los seminarios, pero esto es más que nada, no me voy a detener como en más lo fisiopatológico ni nada de eso, sino más bien cómo hacer el diagnóstico, acercarnos lo más que se pueda al diagnóstico y bueno, y el tratamiento en la emergencia nada más. Después el tratamiento crónico, ablación, lo que sea, no estaría incluido acá. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando llega un paciente con una arritmia a la emergencia es la evaluación del estado hemodinámico, que va a ser como que lo que nos divide el paciente en 2 tipos, el que se tiene que hacer una estrategia inmediata de cardioversión o el que, bueno, se puede pasar a hacer electro de 12 derivaciones, se puede indagar un poquito más en la causa y el diagnóstico de la arritmia. Entonces, en los pacientes que tenemos la oportunidad de hacer el electro de 12 derivaciones, tenemos que ver el inicio, si en la medida de lo posible, el inicio de la arritmia. Muchas veces, bueno, no podemos justamente encontrar el electro al inicio de la arritmia, pero sí es posible ver cómo empieza, si hay una prolongación del PR inicialmente, o es después de una extrasístole, como en la reentrada nodal, o es después de una extrasístole ventricular, como vamos a ver después en la reentrada nodal atípica o en la reentrada auriculoventricular, si tiene fenómeno de calentamiento, como las auriculares y las focales. Y bueno, y después si existe onda P o no, la regularidad de la onda P, el QRS, principalmente el ancho del QRS, la relación entre P y QRS, o sea, el intervalo RP y el PR. Como sabemos, el RP corto es el que es menos de la mitad del intervalo del RR, y bueno, y el RP largo es aquel que es mayor que el PR. ¿Ah? Después tenemos que ver la frecuencia cardíaca, si es regular o no, y bueno, el intervalo QT y la repolarización. Después, otras cosas que nos interesan del paciente van a ser si tiene algún antecedente familiar, de alguna miocardiopatía, alguna muerte súbita en la familia. Y bueno, y lo otro es ver si tiene cardiopatía estructural, que como cardiopatía estructural excluimos lo que es la hipertrofia ventricular izquierda leve y el prolapso de válvula mitral cuando no tenga insuficiencia. Y lo otro que dice es que, por ejemplo, si no contamos en el momento con un ecocardiograma, pero según la clínica, según el examen físico, la placa de tórax y el electro basal que sea normal, podríamos asumir que el paciente no tiene. Bueno, entonces, con respecto más de lo que es la arritmia, tenemos que ver los síntomas relacionados con esta arritmia. A ver, Victoria, Sí. ese primer diapositivo que mostraste es importantísimo. Digamos, normalmente los pacientes estos los va a recibir justamente el médico de emergencia o el intensivista. Y a veces nosotros asistimos ya a la situación consumada, digamos, ya revirtió la taquicardia. Nosotros tenemos, o sea, en eso, bueno, podemos tener el electro o no de la taquicardia. Ahora, lo que no es admisible es que nosotros seamos consultados como especialistas en cualquier lugar y si hubo tiempo para esperarnos, hubo tiempo para realizar ese electrocardiograma de 12 derivaciones. O sea que un paciente visto en taquicardia por el cardiólogo, no sería admisible que no le hagamos ese electrocardiograma de 12 derivadas antes de proceder al tratamiento o hacer cualquier maniobra. Esto es trascendental. Y el último punto que quiero comentarte es, está muy bien todo lo que mencionaste de los antecedentes, y ver, y de repente ya se puede por teléfono cuando nos convocan decir al médico, si puede conseguir electrocardiogramas previos del paciente, previos al evento o previos a la situación. Sí. ¿Ah? Sí. Nada. Bien, bárbaro. Bueno,
Entonces, los síntomas relacionados con la arritmia, la duración del episodio actual, y bueno, muy importante también pensar en factores desencadenantes de esta arritmia, o alguna causa aguda, que puede ser infección, fiebre, tirotoxicosis, anemia, bueno, cualquier causa que pueda estar desencadenando la arritmia, y que en ese caso tenemos que centrarnos más en tratar la causa y no tanto, ¿no? Después, bueno, si tuvo episodios previos o es el primer episodio de esta arritmia, y bueno, después si está en algún tratamiento antiarrítmico o cualquier otro fármaco también es importante conocer, porque vamos a ver que generan algunas alteraciones. Entonces, como lo primero que podemos hacer en la emergencia cuando tenemos con una taquicardia que esté hemodinámicamente estable, son maniobras vagales y adenosina, como sabemos. Entonces, dependiendo de eso, va a ser, en muchos de los casos, nos va a ayudar al diagnóstico, y en otros ya va a ser terapéutico. Entonces, en realidad la respuesta que puede tener a las maniobras vagales y a la adenosina puede ser una disminución de la conducción, como puede ocurrir en la taquicardia auricular focal, en el flúter o en la FA, que bueno, ahí lo que nos va a hacer principalmente, nos va a ayudar en el diagnóstico cuando quedan dudas de cuál es la taquicardia auricular que está de base cuando la frecuencia está muy rápida. Después puede haber una disminución temporal de la frecuencia auricular en las taquicardias automáticas, y bueno, habitualmente va a terminar con las arritmias que involucran una reentrada en el nódulo auriculoventricular. Y lo otro que es importante, que vimos algunas veces, es que nos han dicho que le hicieron adenosina y no tuvo efecto. Y bueno, ahí hay que ver un poco la dosis de la adenosina y si se está haciendo la administración de forma adecuada, porque es raro que no tenga ninguna respuesta. Entonces, opciones de tratamiento que tenemos disponible en emergencia. Bueno, como ya dijimos, las maniobras vagales, la adenosina después. Tenemos la cardioversión eléctrica, tenemos betabloqueantes, antagonistas del calcio, como antiarrítmicos, en algunos casos que puede ser útil la sobreestimulación, y otros antiarrítmicos más específicos, como esta es la clasificación de Vaughan-Williams, que es la que ya sabemos, que tiene los de clase 1, que son los bloqueadores de los canales de sodio, que los que más utilizamos habitualmente, los más conocidos, de clase 1A va a ser la procainamida, y después los de clase 1C, que va a ser la propafenona y la flecainida, que vamos a hablar bastante de ellos en esta clase. Después están los de clase 2, que van a ser los betabloqueantes, los de clase 3, que van a ser los bloqueadores de canales de potasio, que los que más utilizamos habitualmente va a ser la miodarona, y bueno, después el sotalol o la ibutilida también. Y bueno, después están los de clase 4, que son los calcioantagonistas que conocemos, y después tenemos los digitálicos y algunos otros por ahí. Entonces, de todo esto que tenemos como opción, vamos a ver un poquito cuándo elegimos qué cosa y qué es lo mejor para cada una de las arritmias. Victoria, muy importante Sí. lo que referiste de la adenosina. O sea, para los cardiólogos, si nosotros hacemos adenosina y no vemos ningún cambio en el electrocardiograma, está mal dada. O sea, así de categórico. Si no pasa nada, la adenosina está mal dada. Y sepan que la dosis que van a leer por ahí en los libros de 0,1 miligramo kilo dosis en bolo, muchas veces nos quedamos cortos. En realidad no está mal que ya arranquemos a 0,2 miligramos kilo, tanto en niños como en adultos, por digamos, la potencia que tienen las adenosinas que en general tenemos disponibles en el mercado. Esa es la experiencia de todos los electrofisiólogos, y ver si hasta la taquicardia sinusal tiene un momento en que frena y luego se acelera. Si ni siquiera ven eso, la adenosina está mal dada. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más específico en los que son las taquicardias supraventriculares. Como sabemos, entonces, la taquicardia es la frecuencia auricular mayor a 100 latidos por minuto, estando en reposo, en cuyo mecanismo están implicados el tejido de las de His o superior, y el QRS, por lo tanto, va a ser menor a 120 milisegundos. Dentro de estas tenemos a la FA, como sabemos, al flúter, y las taquicardias paroxísticas supraventriculares.
Las taquicardias paroxísticas supraventriculares habitualmente tienen una presentación intermitente con un inicio y fin brusco, y son, la más frecuente es la reentrada nodal, que es del 50 al 60% de los casos de las paroxísticas, la reentrada auriculoventricular, que es la segunda en frecuencia, entre el 30 y el 40, y la taquicardia auricular, que es el 10% de las paroxísticas. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la taquicardia auricular focal, que es, como dijimos, 5 a 10% de las taquicardias paroxísticas supraventriculares. En el electrocardiograma lo que vamos a ver es un ritmo auricular rápido, más o menos entre 130 y 240 ciclos por minuto. Va a ser regular, con una onda P que no va a ser sinusal. Las ondas P van a ser de igual morfología, y también se puede determinar el origen, más o menos, dependiendo de la morfología de la onda P. Y una cosa distintiva es que va a tener línea isoeléctrica entre las ondas P, que es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo de las otras arritmias auriculares. Bueno, afecta igual al hombre que a la mujer en una relación 1:1, aumenta con la edad. Los mecanismos en realidad puede ser cualquiera de los tres habituales, puede ser por un automatismo aumentado, por actividad desencadenada o por microreentrada auricular. Esta arritmia no se ve afectada por la estimulación vagal, lo que sí puede ser es que se bloquee la conducción del nodo AB y bueno, ahí va a permitir mejor el diagnóstico. Es frecuente que inicie durante el sueño o durante una bradicardia sinusal. Puede darse con o sin cardiopatía estructural, 20 a 40% tienen reversión espontánea y algunos casos hay en donde pueden ser incesantes y ahí podría llegar a estar implicada en la taquimiocardiopatía. Que incesantes, en realidad lo que encontré es que no es que tenga que estar en el 100% del tiempo, sino que puede estar en el 50% del tiempo en un holter de 24 horas, o también se acepta que esté en el 90% de la monitorización del ritmo en el monitor. Está bien. El concepto de incesante es eso, es como no necesariamente que sea sostenida, sino que puede ser rachas largas, no sostenidas, pero entrando y saliendo de la taquicardia de forma permanente. Y esto se aplica a muchas taquicardias, ¿tá? Y no nos habla necesariamente del mecanismo. Y lo otro es que el fenómeno de calentamiento y enfriamiento sí nos sugiere el mecanismo de alguna manera automático. ¿Ah? Pero existen taquicardias que son microreentradas y existen algunas taquicardias auriculares, digamos, no son tan frecuentes, pero existe, que eventualmente son sensibles a la adenosina. Entonces, a veces puede no verse lo que estábamos esperando del bloqueo AB con las P abajo, disociadas, sino que se interrumpa. Nada más. Ah, bueno, bueno. Bueno, y después lo otro que de la multifocal nada más, que se va a diferenciar en que van a ser P de diferente morfología, va a ser irregular, y que generalmente se debe a enfermedades preexistentes que están relacionadas con los pacientes que tienen EPOC, que tienen hipertensión pulmonar, valvulopatías, enfermedad coronaria, y bueno, y ahí el tratamiento desde la enfermedad de base. Se ha visto también que puede ser útil el tratamiento con magnesio, aunque no tengan hipomagnesemia los pacientes, y bueno, después los betabloqueantes y los calcioantagonistas. Después de la taquicardia por reentrada en el nodo AB. Dijimos que era de las más frecuentes de las paroxísticas, el 50%, se da mayor en mujeres con una relación 2:1, alrededor de los 40 años, aunque puede ser antes, y habitualmente en los pacientes sin cardiopatía estructural. El sustrato anatómico, como sabemos, es el nodo AB. Es una taquicardia que se caracteriza por un comienzo y terminación brusco. También es muy característico que el paciente nos refiera la percepción de latidos en el cuello, que eso te tiene que hacer acercarnos al diagnóstico de reentrada nodal, y eso se da principalmente porque hay una contracción auricular y ventricular a la misma vez, con una válvula auriculoventricular cerrada, y eso hace que aumenten las presiones en la aurícula derecha y el retorno venoso. Entonces también se puede ver las ondas cañón a nivel yugular. La frecuencia cardíaca va a estar alrededor del 140 a 200 ciclos por minuto. Va a ser un ritmo regular con una relación AB 1:1. Y bueno, lo que pasa en el 80-90% de los casos es que es una reentrada nodal típica,
o la lenta rápida, que si miramos un poco el dibujito, en realidad en la primera imagen es la conducción normal, que luego del estímulo sinusal se transmite por la vía rápida, mientras que se transmite simultáneamente por la vía lenta, pero encuentra la parte distal del nodo AB refractario y se conduce solamente por la vía rápida. Entonces, lo que ocurre en la reentrada nodal típica es que va a haber habitualmente una extrasístole supraventricular, y eso lo que va a hacer es que va a encontrar bloqueada la vía rápida, por lo que se va a conducir por la vía lenta, y eso lo que vamos a ver en electrosuperficie es un PR prolongado al inicio de la arritmia, después de una extrasístole, y bueno, y si encuentra la vía, cuando llega al final del nodo AB, encuentra la vía rápida, de nuevo, despolarizable, se puede perpetuar la reentrada en el nodo AB. Y esa es la típica o la lenta rápida, que es el 90%. Esto es más de lo mismo, la típica, entonces lo que va a tener es un RP muy corto, menor a 70 milisegundos, la P va a estar dentro del QRS o al final del QRS, y bueno, y vamos a ver, como ya sabemos, la pseudo R en B1 o la pseudo S en cara inferior, como se ve ahí en el ejemplo. Después, de la atípica, que es como al revés, va a ser una conducción anterograda por la vía rápida y retrograda por la vía lenta. Esta es menos frecuente, se da en 5 a 10% de los casos de reentrada nodal. Y bueno, y se va a caracterizar en el electrocardiograma por un RP más largo, con una P retrógrada que va a ser negativa en la cara inferior, y el RP va a ser mayor que el PR. Y eso después vamos a tener que diferenciarlos de otras taquicardias que se presentan con RP largo, como vamos a ver. Y bueno, que lo otro es que habitualmente es desencadenada por una extrasístole ventricular en vez de la típica por una extrasístole auricular. Después, de la reentrada auriculoventricular o de la vía accesoria, es la segunda en frecuencia de las paroxísticas supraventriculares, se dan 40% de los casos, y esta diferencia de la reentrada nodal es más frecuente en hombres y se presenta en pacientes más jóvenes, con una edad media de 25 años. Habitualmente los pacientes no tienen cardiopatía estructural, pero también se ha visto que se ha asociado en algún caso con miocardiopatía hipertrófica, con enfermedad de Einstein y el prolapso de válvula mitral. Por eso es importante, después de que sale del evento agudo, digamos, de la taquicardia, hacer un ecocardiograma para descartar cualquiera de estas cardiopatías estructurales. Bueno, y el mecanismo es una macro reentrada, entonces, que involucra un circuito que va a involucrar la aurícula, el nodo AB, el sistema de His-Purkinje, el ventrículo y la vía accesoria. ¿No? De la vía accesoria, en realidad es por un desarrollo embriológico inadecuado, o puede también ser genéticamente como predispuesto. Es un fascículo muscular que tiene capacidad de conducción rápida, que se va a insertar en el anillo auriculoventricular. Puede tener capacidad de conducción anterógrada, que eso es únicamente anterógrada, que es solo el 5%, y son los que habitualmente van a tener la preexcitación en el electro en ritmo sinusal. Puede ser también retrógrada, o la que es oculta porque no tiene manifestación en el electro, que es de 17 al 37% de los casos, y lo más frecuente es que tenga conducción bidireccional, que es el otro 60% de los casos. Y bueno, de la localización de las vías, nada más rapidito porque no viene al caso, pero las más frecuentes, 45 al 60% van a ser las izquierdas, de la pared libre del ventrículo izquierdo. Después le siguen en frecuencia más o menos con un 25% las posteroseptales. Después están las derechas, o de la pared libre del ventrículo derecho, que son más o menos un 15%, y las menos frecuentes son las anteroseptales, que son nada más que un 2% aproximadamente. Entonces, de los tipos de taquiarritmia que podemos tener por la reentrada auriculoventricular, bueno, en el electro lo que vamos a ver es un ritmo regular que va a ser una frecuencia más rápida que la reentrada nodal, puede ser hasta 220 ciclos por minuto. También es característica que el QRS tenga cierta alternancia en la amplitud, que eso es se caracteriza en las arritmias de frecuencia rápida. Se va a ver a la onda P retrógrada, y a veces que puede estar visible en el segmento CT, y va a ser un RP mayor a 100 milisegundos. ¿tá? Entonces,
Dentro de las reentradas auriculoventriculares tenemos la que tiene conducción ortodrómica, que es la que va a tener un QRS estrecho porque la despolarización del ventrículo va a ser por la vía de conducción normal, y lo que va a tener es retrógrada a través de la vía, por eso vamos a tener el QRS fino, no se va a ver onda delta, y se va a ver la onda P retrógrada después del QRS. ¿Tá? Y es el que en realidad está como conduce inicialmente por el sistema de conducción normal, el electrobasal va a ser, no va a tener manifestaciones, por eso es la vía oculta. Y después tenemos la taquicardia con conducción antidrómica, que es la que se desde el ventrículo a través de la vía accesoria y luego vuelve por el sistema de conducción normal. Entonces eso nos va a generar que tenga un QRS ancho. Muchas veces la onda P no va a estar visible o va a ser justo antes del QRS. ¿tá? Y bueno, y esta es una de las que en realidad tenemos que tratar de diferenciarla de taquicardia ventricular porque se va a presentar con frecuencias muy rápidas y con un QRS ancho. Y bueno, otra de las taquicardias por vía accesoria, que es la que tiene la conducción retrógrada, decremental o lenta, que es la taquicardia de Kummel, que esa se va a caracterizar por tener el RP mucho más largo, mayor a 200 milisegundos, o mayor que el PR. Entonces, este es un ejemplo de un electrocardiograma basal con preexcitación, que va a tener el RP corto, la onda delta, el QRS va a ser ancho, entre 100 y 120, y va a tener alteraciones de la repolarización. Y bueno, y después la diferencia entre la ortodrómica y la antidrómica, que nada, para mostrar nada más cómo ven la diferencia del QRS mucho más ancho. Entonces, en cuanto al manejo en emergencia de todas estas arritmias de las paroxísticas supraventriculares, lo primero es, bueno, ver si necesita oxígeno, si satura menos de 90%, colocar una vía venosa periférica en lo posible de grueso calibre, y bueno, monitorización permanente. Y bueno, y ahí entonces tenemos que valorar el estado hemodinámico. ¿tá? Si está inestable hemodinámicamente, va a ser una cardioversión eléctrica sincronizada previa sedación, como ya sabemos, y bueno, en el paciente que no tenga inestabilidad hemodinámica, es el que podemos, lo primero que tenemos que hacer son maniobras vagales, que se puede hacer maniobras de Valsalva o masaje del seno carotidio, que bueno, las maniobras de Valsalva puede ser pidiéndole al paciente que sople contra una jeringa tratando de mover el émbolo. También el masaje del seno carotidio, que se tiene que hacer a la altura más alta de la carótida en el cuello, unilateral, con una compresión de 5 a 10 segundos, y bueno, está contraindicado en los pacientes que hayan tenido ACV o AITEO que tengan sople. Estas maniobras vagales tienen una efectividad de entre un 20 y un 50%, ¿no? Y se debe principalmente al estímulo parasimpático, que lo que hace es que se libere acetilcolina a nivel de la célula, y eso va a aumentar las corrientes de potasio y se va a hiperpolarizar la célula. Por eso disminuye la conducción. Bueno, y después la adenosina, que es el fármaco de primera elección. Como ya sabemos, la ampolla, que es de 6 miligramos, habitualmente hay quienes recomiendan directamente empezar con 2 ampollas, o sea, con 12, pero bueno, se puede empezar con una e ir subiendo la dosis si no hay respuesta. Se hace intravenoso, en bolo rápido, y después como un lavado, digamos, de la vía con un bolo de suero fisiológico. Hay que avisarle al paciente que va a tener efectos secundarios que son comunes y van a ser transitorios, que van a ser los efectos por vasodilatación, como la rubefacción facial, calor, mareos, malestar. Después también puede sentir un poco de disnea o dolor torácico. Y bueno, la adenosina tiene una vida media muy corta, de aproximadamente 5 segundos. Se puede repetir después de 1 minuto de la última dosis. Y lo otro importante es que está contraindicado en asmáticos. Entonces,
En el paciente que se presenta con taquicardia, ver si está estable o si está inestable. Si está inestable va a ser la calibración eléctrica, si está estable, lo primero son las maniobras vagales y después la adenosina, ¿tá? Y después, en el caso de que esto no sea efectivo, ahí vamos a pasar a fármacos de segunda línea, que son los que son de indicación 2A, según las guías de práctica clínica, que pueden ser los calcioantagonistas o los beta bloqueantes. Entonces, de los beta bloqueantes, como entonces dijimos, son una alternativa de segunda línea en pacientes que estén sin insuficiencia cardíaca, ¿tá? Se puede hacer atenolol en bolo, que se puede hacer un bolo de 2,5 miligramos intravenoso en 2 a 5 minutos, y esto se puede repetir cada 5 minutos hasta un máximo de 5 a 10 miligramos, ¿tá? Y después los calcioantagonistas, que pueden ser verapamil o diltiazem, que lo que hacen es enlentecer la conducción al incrementar la refractariedad del nodo AB, y va a ser de una forma más duradera que la adenosina. El que disponemos habitualmente es el diltiazem, que la dosis es de 0,25 miligramos kilo, o una media de 20 miligramos de diltiazem, administrada en 2 minutos, y si es necesaria se puede realizar una segunda dosis de 0,35 miligramos kilo en 15 minutos. ¿tá? Y bueno, tener en cuenta que los antagonistas del calcio van a estar contraindicados en los pacientes con disfunción ventricular izquierda, que se sospecha una taquicardia ventricular o una FA preexcitada. Entonces, puntualmente alguna cosita de la reentrada nodal. Después, habitualmente, la reentrada nodal va a responder a las maniobras vagales y a la adenosina. Y bueno, y después, en tratamiento crónico, lo que se puede hacer es enseñar como al paciente a hacer estas mismas maniobras vagales en los que sean poco sintomáticos en el domicilio. Y bueno, y para los que son muy sintomáticos, se puede optar por un tratamiento más invasivo como es la ablación, y como opcional también los beta bloqueantes o calcioantagonistas más a largo plazo, pero bueno, eso ya no es como parte de la presentación que es en la emergencia. Para la ortodrómica, habitualmente el diagnóstico no se confirma en la emergencia, entonces se trata igual que otras taquicardias supraventriculares. En crónico, la primera línea es la ablación de la vía, y bueno, y después los antiarrítmicos, como puede ser la flecainida, la propafenona o los beta bloqueantes que van a ser de segunda línea. Y después la taquicardia antidrómica, que como vimos se va a presentar con una taquicardia regular de complejo ancho. Habitualmente no le vamos a poder diferenciar de una taquicardia ventricular en la emergencia, entonces está indicada la cardioversión eléctrica o la miodarona. En el caso de que el paciente tenga algún antecedente de uso previo de antiarrítmicos, como puede ser flecainida o propafenona, o alguno que actúe sobre el nodo AB, beta bloqueantes o calcioantagonistas, bueno, se puede administrar estos y evitar la adenosina, que como sabemos tiene riesgo de convertirse en una FA preexcitada. Entonces, tenemos la respuesta, el electro con la respuesta a la adenosina en una reentrada nodal, y después en una reentrada auriculoventricular, que como vemos sale en el electrovasal con preexcitación en el electrovasal. Ahora pasamos un poquito a lo que es la FA. No sé si querés decir algo hasta acá, Alejandro. No, me parece que vamos bien. De los mecanismos específicamente, está, bueno, en cada una de las bolillas, porque si no, como tú decís, se nos va muy largo, pero me parece que vamos precioso. Bueno, entonces de la fibrilación auricular, cuando se presenta un paciente con fibrilación auricular, en la emergencia lo que tenemos que evaluar es el riesgo de tromboembolia, factores que predisponen a FA, como los mismos que las otras taquicardias, además insuficiencia cardíaca, bueno, infecciones, todo lo que predisponga a la FA, que en realidad ahí tenemos que basarnos, de nuevo, repito, en el tratamiento de la causa desencadenante, y bueno, si tiene signos de cardiopatía estructural, y ver también, lo otro que nos importa, es el tiempo de inicio de la FA. Entonces, el electro, como ya sabemos, va a tener ausencia de ondas P, el RR que van a ser irregulares, con oscilación de la línea de base, un QRS fino, a no ser que tenga un bloqueo de rama previo, o que tenga un bloqueo dependiente de frecuencia, o que tenga preexcitación. La clasificación, nada, la de siempre, la paroxística, la persistente, permanente y permanente de larga duración. Y bueno, el diagnóstico diferencial va a ser con otras taquicardias de QRS fino,
y bueno, que sean irregulares, como puede ser la taquicardia auricular multifocal, el flutar con conducción AV variable, y ahí puede ser que no sea de utilidad también las maniobras vagali y la adenosina para cuando nos queda la duda. Entonces, según la nueva guía de FA, para optar por la cardioversión eléctrica tenemos que ver, por un lado, el paciente inestable, como siempre, se va a hacer la cardioversión eléctrica de emergencia, y bueno, luego se va a chequear, se va a evaluar la anticoagulación e iniciar lo antes posible. En el paciente que está estable, ahí en ese paciente tenemos que ver si están recibiendo anticoagulantes. El paciente que ya venga recibiendo anticoagulantes, se puede proceder a realizar la cardioversión de forma inmediata sin problema. En el paciente que no está recibiendo anticoagulantes, bueno, ahí vamos a empezar anticoagulantes lo antes posible, que puede ser con los NACO, puede ser antagonistas de la vitamina K, puede ser con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, y bueno, y ahí vamos a ir a ver un poquito el tiempo desde el inicio de la FA, ¿no? Para los pacientes, entonces, que tengan un inicio de la FA menor a 12 horas o entre 12 y 48 horas, se puede optar por una cardioversión temprana. Los pacientes que son, digamos, ideales para la cardioversión temprana, van a ser, que puede ser una cardioversión tanto eléctrica como farmacológica, se va a iniciar anticoagulación en ese momento, y bueno, los pacientes ideales para esto son los que tienen una FA de inicio menor a 12 horas, no tuvieron episodios tromboembólicos previos, o pacientes que tienen una FA que sea de entre 12 y 48 horas de inicio, pero tengan un CHA2-VASc si son hombres menor o igual a 1, o si son mujeres menor o igual a 2. ¿Tá? Después, aquí me lo tengo. Perdón. Después, también dentro de las 48 horas se puede optar por una estrategia como de esperar un poquito más para los pacientes que esperando como una cardioversión espontánea, digamos, o si no es necesaria, para los pacientes que tengan una FA menor a 12 horas, también sin episodios de tromboembolismo previo, o que tengan menos de 24 horas y con el CHA2-VASc menor o igual a 1 si son hombres, o menor o igual a 2 si son mujeres. Después, la FA que lleva más de 48 horas desde el inicio de los síntomas, bueno, esta es la que se va a optar por una cardioversión eléctrica o farmacológica si está dentro de las primeras 3 semanas de inicio de la anticoagulación, que tenga un trance esofágico que excluya trombos en la aurícula izquierda y en la orejuela. Esa es una opción. O, si no, la otra opción es el que tenga más de 48 horas de inicio de la FA, pero ya venga con más de 3 semanas de una anticoagulación adecuada. ¿Tá? ¿Y cuáles son los candidatos ideales para esta estrategia? Son los que tienen entonces la FA de más de 48 horas o de inicio incierto, o que tengan entre 12 y 48 horas, pero con un CHA2-VASc más elevado. ¿Tá? En estos pacientes, por más que estén en las primeras 48 horas, si tienen un CHA2-VASc elevado, se tendría que optar o por el trance esofágico o por anticoagulación por 3 semanas al menos. El CHA2-VASc que sea mayor o igual a 2 en hombres o mayor o igual a 3 en mujeres, o también se puede optar por esta estrategia en pacientes que tengan una FA que hayan tenido un evento tromboembólico previo, que tengan una estenosis mitral moderada a severa, o que tengan una prótesis mecánica mitral. ¿Tá? En cualquiera de los casos que se opte, después el paciente, después de la cardioversión, va a seguir anticoagulado, y ahí se puede optar o por una estrategia de anticoagulación a corto plazo, que es por 4 semanas después de la cardioversión, que esa se va a optar más bien para los pacientes que tengan un CHA2-VASc de 0 en hombres o de 1 en mujeres, o sea, solamente el sexo en mujeres y ningún otro factor. O bueno, una anticoagulación más a largo plazo, que es para ya los que tengan algún otro factor de riesgo de puntuación del CHA2-VASc en hombres que sea mayor o igual a 1, o en mujeres que sea mayor o igual a 2. ¿Tá? Entonces, bueno, a grandes rasgos, lo mismo, que vamos a determinar el tiempo de inicio y la estabilidad hemodinámica. Si está inestable, entonces lo que está recomendado es realizar un bolo de heparina, que puede ser heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular, se va a hacer 1 miligramo kilo o 100 unidades kilo,
previo a la cardioversión y después proceder a la cardioversión sincronizada con 100 a 200 Joule, previo sedación y manejo de la vía aérea. ¿No? La cardioversión puede ser tanto farmacológica como eléctrica, y bueno, nada, si transcurrieron más de 48 horas se va a optar por anticoagulación y control de frecuencia, como vamos a ver con algún bloqueador del nodo. Entonces, las opciones... Sí. Victoria, dale para atrás, por favor. A ver, el cambio, digamos, cualitativo que se introduce en esta guía es, digamos, un capítulo intermedio entre lo que es fibrilación auricular de menos 48 horas y más de 48 horas, que es aquellos pacientes que lleven más de 12 horas y menos de 48 horas. En esa franja es que nosotros tenemos que, digamos, considerar el riesgo tromboembólico de acuerdo a lo que ustedes ya saben del CHA2DS2. ¿Ah? Ese es el cambio cualitativo más importante de esta tabla, que por lo demás a mí me parece bastante confusa. Entonces, ahí en ese gap es que, digamos, hay que tener un poquitito más precaución, y en realidad la práctica se parece más a cuando ya tienen más de 48 horas en el manejo que nosotros tenemos que hacer. Y piensen ustedes que esto tiene una jerarquía muy, muy grande en cuanto a los tiempos de manejo de paciente en la puerta de emergencia. Si nosotros somos convocados por un paciente en fibrilación auricular, nosotros tenemos ese deadline de 12 horas para resolver conductas. O sea que si nosotros recibimos a las 9 de la noche, o el médico de emergencia recibe a las 9 de la noche este paciente, le pone un guteíto de amiodarona y lo deja pasar toda la noche para que nosotros lo veamos al otro día, probablemente nos hayamos perdido esa ventana de bajo riesgo para ir a la cardioversión. Entonces, tengan bien presente esto. Esto de alguna manera le imprime mucho más ritmo a los pacientes en la puerta de emergencia, que son eventuales candidatos para irse a ritmo sinusal. ¿Ah? Y ven que cuando hay situaciones en las que nosotros resolvemos ir a la cardioversión eléctrica, la realización de parina intravenoso es mandatoria, aunque el paciente, digamos, quizás lleve menos de 48 horas de la arritmia, ¿ah? Después consideramos o no si sigue anticoagulado. Bien. Bueno, de las opciones que tenemos para reversión a ritmo sinusal, digamos, mediante fármacos, los que tenemos habitualmente más o menos disponibles es la propafenona y la flecainida, que son fármacos de clase 1C. Estos tienen una eficacia más o menos de en torno al 80% a las 6 horas. Y bueno, y la otra que habitualmente tenemos para usar acá, la más frecuente, es que tiene ritmo, tiene una eficacia de 44, me tranqué un poquito, que tiene una eficacia de 44%, y bueno, y se espera el efecto entre las 8 y 12 horas. Entonces, resumiendo un poquito de los fármacos, los de clase 1C, para los pacientes que no tengan cardiopatía estructural, van a tener un 80% de reversión a ritmo sinusal en 2 a 6 horas. La dosis de propafenona vía oral es de 450 a 600 miligramos, o intravenosa se puede hacer 2 miligramos kilo en 10 a 20 minutos. Y bueno, y después la flecainida, que va a ser vía oral 200 a 300 miligramos, o intravenosa, que se puede hacer de 1,5 a 3 miligramos kilo también en 10 a 20 minutos. Después la amiodarona, que como ya vimos es un fármaco de clase 3, la dosis es de 5 miligramos kilo en 250 mililitros en suero oficio, a pasar en 30 a 60 minutos por una vía venosa periférica gruesa, porque recordar que tiene riesgo de flebitis. Y bueno, y la FA que tenga más de 48 horas o de inicio incierto, entonces podemos optar por un control de frecuencia o control del ritmo, como ya vimos, si tiene el ET sin trombo o anticoagulación adecuada durante 3 semanas, más una anticoagulación por 4 semanas post-cardioversión. Entonces, para el control de la frecuencia cardíaca,
podemos utilizar. Si vamos a optar por una estrategia de control de la frecuencia, podemos usar Diltiazem, que la dosis, como vimos, es de 0,25 miligramos kilo intravenoso en 2 minutos, se puede aumentar hasta 0,35, esto no difiere de las otras Takisupra, y bueno, y luego se puede dejar vía oral. Tener en cuenta que el efecto inicia a los 5 minutos más o menos. Y de los beta bloqueantes, como vimos, tenemos el atenolol, que es la misma dosis, o también el metoprolol, que se hace 5 miligramos intravenoso en 2 minutos, la dosis se puede repetir a los 10 minutos, máximo 3 dosis, y después puede continuar vía oral con 10 a 40 miligramos cada 8 horas de metoprolol. Después, para algún paciente podemos optar por los pacientes más que nada, los que tengan falla cardíaca descompensada, que no se le puede hacer beta bloqueantes, o los que tengan disfunción del ventrículo izquierdo, que no se le puede hacer Diltiazem, se puede optar por digoxina, que la dosis es de 0,5 miligramos intravenoso, y después 0,25 a 0,5 miligramos reiteradas en las primeras 24 horas. Y bueno, después la amiodarona para control de frecuencia, pero sabiendo que tiene un riesgo de reversión a ritmo sinusal, más o menos 20% revierten a ritmo sinusal cuando no es la estrategia como elegida. Y bueno, y hay que evitar si los pacientes tienen riesgo embólico muy alto. Y bueno, también es útil cuando hay FE baja, insuficiencia cardíaca y la FA rápida. Después de la muy breve de la FA preexcitada, que va a ser la FA que va a tener una conducción por la vía accesoria, que conduce de forma rápida, no tiene las propiedades decrementales del nodo B, entonces lo que vamos a tener va a ser un QRS ancho, muy rápido e irregular, y bueno, el riesgo que tiene la FA preexcitada es que puede degenerar en FB por la rápida frecuencia y en muerte súbita. Está indicada en ese caso, si tiene inestabilidad hemodinámica, la cardioversión sincronizada es como la recomendación 1. Y bueno, si no tiene inestabilidad hemodinámica, yo creo que también optaría por una cardioversión, pero es recomendación 2A, la ibutilida o la procainamida, o si no, la flecainida o la propafenona tienen una recomendación 2B para los casos de FA preexcitada. Y bueno, saber que están contraindicados los bloqueadores del nodo, ¿no? Los beta bloqueantes, los calcio-antagonistas y la digoxina también. Este es el electro que muestra una FA preexcitada que tiene como los QRS que son como muy diferente morfología por la fusión, digamos, entre lo que es la conducción por la vía y la conducción normal, y bueno, y el electro en el basal, en ritmo sinusal, que muestra la preexcitación. Del flúter, nada más voy a hablar un poquito del tratamiento. En agudo, básicamente la estrategia va a ser igual a la FA, si está hemodinámicamente inestable se cardiovierte, y si no, bueno, se puede optar por el control del ritmo o por el control de la frecuencia. Hay que tener un poquito de cuidado en el flúter con la adenosina, que bueno, se puede utilizar para cuando quedan dudas para ver las ondas del flúter, pero tener en cuenta que podría tener una conducción AB11 y precipitar una FA. Y bueno, y después está recomendada la cardioversión eléctrica sincronizada, que habitualmente es más efectiva y requiere menos energía que la FA, o puede ser también farmacológica, siempre y cuando esté en menos de 48 horas, lo mismo que en la FA, y bueno, y si no, anticoagulación y control de frecuencia cardíaca, que puede ser con lo mismo, beta bloqueantes, antagonistas del calcio o digoxina. Y bueno, y en el caso de que sea crónica, está recomendada la ablación del istmo cavo-tricuspidio como de primera línea, y bueno, la anticoagulación. Dice... María, Victoria de Alvarito Rivara quiere decir algo. Sí. Álvaro. ¿Cómo están? Sí, buen día. ¿Cómo andan? Escuchá, no, solo una cosa, lo que vos dijiste del flúter, es así con la adenosina, puede pasar que se ponga 1-1, sobre todo en la fase
no en la fase inicial, que es cuando bloquea el nodo, sino después, cuando tiene la taquicardia refleja. Es una cosa que puede pasar, así que no se asusten, que no tiene un significado, digamos, un significado patológico, ¿tá? Le digo porque el tema con la adenosina es que, como cosa grande, la adenosina está contraindicada en las taquicardias que son irregulares, ¿tá? En general, hay que usar las taquicardias que son regulares, sobre todo las que son, ¿cómo se llama? Fibrilación auricular, ¿tá? Nada más. Bien. Bueno, y en el caso de que vayamos a optar por una cardioversión farmacológica del Flutter, este es el algoritmo de la guía de Takisupra del 2019, que bueno, la recomendación 1B es la cardioversión sincronizada si está hemodinámicamente inestable, y se va a optar por una estrategia del control del ritmo, bueno, como vimos los betabloqueantes o calcioantagonistas, y si de todas maneras se prefiere la cardioversión eléctrica, lo que te dice es que la cardioversión eléctrica es recomendación 1, pero si no se prefiere la cardioversión eléctrica, nos pregunta si tienen puesto un marcapaso, un desfibrilador, y en ese caso, si sí lo tuviera, estaría indicada con una recomendación 1B, la electroestimulación auricular a alta frecuencia, ¿tá? Esto puede hacer que revierta el ritmo sinusal, o también la conversión en FA, que lo que refieren es que, bueno, va a tener la FA mejor control de la frecuencia cardíaca, y como más fácil para tratar. Y bueno, y si no, está recomendado también 1B, la ibutilida o la dofetilida, intravenosos, que también son eficaces, y si estos no están disponibles o están contraindicados, bueno, ahí la miodarona intravenosa, o también la electroestimulación auricular invasiva o no invasiva. Habitualmente los fármacos de clase 1 habitualmente no tienen efecto o poco efecto, y bueno, y hay que tener cuidado con los de 1C, porque si no se utilizan con un bloqueador del nodo AB, tiene riesgo también de conducción 1-1. ¿no? Y bueno, y la miodarona principalmente de elección cuando tengan insuficiencia cardíaca o en pacientes críticos, puede para el control del ritmo o la frecuencia. Entonces, bueno, nada, la respuesta con el masaje del seno carotidio o a la adenosina habitualmente del Flutter va a ser que va a evidenciar mejor la taquicardia que hay de base. Y generalmente va a luego seguir con la arritmia. Entonces, en estos pacientes que se presentan con una taquicardia auricular, con una taquicardia supraventricular en la emergencia, ¿qué estudios le tenemos que hacer? ¿Tiene que quedar internado? ¿Se puede ir de alta? Bueno, en realidad, una vez que el paciente esté en ritmo sinusal, hay que hacer un electro de 12 derivaciones en basal, digamos. Después se puede hacer una placa de tórax cuando hay sospecha de cardiopatía o que tenga insuficiencia cardíaca. Descartar que no tenga alteraciones desencadenantes de la arritmia, la función renal, ver el ionograma, el magnesio, bueno, alteraciones del tiroides o elementos infecciosos. Y bueno, ¿cuándo ingresar a un paciente? Cuando tenga complicaciones, que tenga por la arritmia embolias, que tenga insuficiencia cardíaca, angina o síncope. Cuando no se logre un control adecuado de la taquicardia o de los síntomas. Cuando tenga una inestabilidad hemodinámica durante la taquicardia y que eso haya llevado a tener que realizar una cardioversión de urgencia. Cuando se empiece un tratamiento antiarrítmico en un contexto en el que el paciente tenga una cardiopatía de base y tenga mayor riesgo. Y bueno, cuando tenga factores extracardíacos que requieran una corrección intrahospitalaria, como puede ser una insuficiencia renal, una disionía o bueno, cualquier alteración. Eso de las taquisupra. No sé si quieren decir algo más, si no pasamos a las taquicardias de QRS ancho. Bueno. Victoria, contame una cosa, porque vamos 50 minutos, ¿cuánto estimás que te queda? Digo, ¿hacemos otra parte o seguimos? ¿Qué opinas tú? No, es más rápida esta de QRS ancho. No, pues media hora te alcanza.
Sí. Vamos Sí, arriba. Victoria, taquicardia de complejo ancho, taquicardia ventricular, se terminó, no tenés que decir más nada, ¿no? Bueno, Y sí, digo, yo qué sé, no sé, digo, pasarlo fácil. si quieren terminamos acá. No. No, una cosa quería decir, digamos, la tasa de conversión de flúter a ritmo sinusal con drogas es realmente bastante baja. Las drogas más efectivas en el Uruguay no las tenemos, y que no creo que las vayamos a tener, y butilida, y eso, la butilida hay que hacerla igual con prevención de torsade, porque da como 8 a 10% de torsade. Así que hay que hacerla junto con sulfato de magnesio. Pero bueno, con respecto a la cardioversión eléctrica, es un abismo la diferencia en el resultado, ¿no? Digo porque uno a veces se ve tentado de hacer drogas porque, bueno, que cardiovertir al enfermo. Realmente yo creo que no, que a no ser que no se cuente con un desfibrilador para hacer una cardioversión eléctrica, creo que el gesto para revertir un flúter debe pasar primero por lo eléctrico y después por lo farmacológico. Bien. Bueno, seguimos entonces, taquicardias de QRS ancho. En realidad las taquicardias de QRS ancho, como sabemos, el 80% van a ser taquicardias ventriculares, más si tiene antecedentes de infarto o cardiopatía estructural, ahí va a ser en el 95% una taquicardia ventricular. Pero bueno, también hay algún caso de taquisupra que tiene QRS ancho, como ya sabemos, una taquisupra con aberrancia, que es el 15%, que puede ser por un bloqueo de rama persistente, puede ser secundario a una taquicardia, un bloqueo en fase 3, y bueno, y el otro 5% de los casos puede ser que sea una taquisupra preexcitada, y bueno, como ya vimos, en ese caso va a tener también el QRS ancho. Y bueno, y después también puede ser una taquicardia supraventricular que tenga QRS ancho por que esté recibiendo algún fármaco que ensanche en el QRS, como puede ser alguno de los de clase 1, 1A, 1C y clase 3. Y bueno, después alteraciones electrolíticas como la hiperpotasemia, que también, si tiene una taquicardia, te puede generar un QRS ancho y confundir. Y bueno, después la taquicardia mediada por marcapaso, que tenga una taquicardia auricular y que el marcapaso lo vaya siguiendo a la máxima frecuencia, y ahí también puede aparecer como una taquicardia de QRS ancho. Entonces, rapidito de las diferenciaciones electrocardiográficas, que ya las tenemos como revistas, hay que comparar con el ritmo basal, ¿no? La morfología de QRS, cuando es idéntica al electrovasal, eso nos acerca mucho a que sea una supraventricular. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la taquicardia por entrada de rama... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Eso es realmente así? Bueno, yo tenía entendido como que sí, ¿no? Bueno, vos sabés que en realidad puede ser que uno se vea tentado a decir, bueno, tiene el mismo QRS, probablemente sea supraventricular. El problema es que existen taquicardias de complejo ancho ventriculares con el QRS es exactamente igual al QRS basal en ritmo sinusal. ¿Se te ocurre nombrar alguna? Sí, en realidad las puse acá, viste, que dice taquicardia por entrada rama o septal superior. Bien. Que, o sea, se originan se originan cerca del sistema de conducción normal, entonces van a tener una morfología muy similar a la... El lobo con piel de cordero, se llama eso. Bueno, y bueno, y en los casos de que el QRS tenga un bloqueo de rama contralateral basal, eso nos acerca mucho a que sea una taquicardia ventricular. Después que tenga disociación auriculoventricular, latidos de captura o de fusión, taquicardia ventricular, cuando tiene una relación 1-1 de la onda P con el QRS, eso nos va a aproximar a que sea una taquisupra. Habitualmente las taquicardias ventriculares tienen una relación menor a 1-1, es decir, hay más QRS que onda P. Y bueno, después lo otro es la duración del QRS. Habitualmente cuando tienen un bloqueo de rama que no va a ser el bloqueo de rama con la morfología clásica, y generalmente va a ser más ancho, mayor a 140 si tiene un bloqueo de rama derecha, o mayor a 160 si tiene un bloqueo de rama izquierda. El eje del QRS, que puede tener una extrema desviación del eje entre menos 90 más 180. Y bueno, la concordancia en precordial es que lo que dice es que si tiene una concordancia negativa, eso es específico para taquicardia ventricular en el 90% de los casos. También te acerca si tiene una concordancia positiva, pero bueno, hay que tener en cuenta que en las vías accesorias izquierdas también pueden tener una concordancia positiva, que ahora tengo un ejemplo ahora. Y bueno, y lo otro es la respuesta a las maniobras vagales,
que bueno, eso nos va también a separar un poquito el panorama. Entonces, este es el ejemplo que pone en la guía de una taquicardia por reentrada auriculoventricular antidrómica, que va a tener el QRS ancho, y bueno, hay una ATB con concordancia negativa y una ATB con concordancia positiva. Después, brevemente algo muy teórico de la taquicardia ventricular, que como sabemos van a tener un origen distal en la conducción, en el sistema de conducción distal a la bifurcación de las de His, en el músculo ventricular o en ambos. Los mecanismos son los ya conocidos por alteración de la formación del impulso, que puede ser tanto por automatismo o por actividad desencadenada, o alteraciones en la conducción, que básicamente es la reentrada. El diagnóstico es 3 o más extracístoles ventriculares consecutivas con un QRS ancho y una frecuencia mayor a 120-130 ciclos por minuto. Si es menor a 30 segundos va a ser no sostenida, y si es mayor a 30 segundos o se requiere su interrupción por tener inestabilidad hemodinámica antes de los 30 segundos, ahí se considera como una taquicardia ventricular sostenida. Y después de los factores pronósticos desfavorables, que dice que la mala función del ventrículo izquierdo o la facilidad para provocar taquicardia ventricular en el estudio electrofisiológico son como los 2 factores predictivos más importantes de un pronóstico desfavorable. Y bueno, y después lo otro que va a depender, el pronóstico va a depender de si tiene cardiopatía estructural, si tiene miocardiopatías, canalopatías arrítmicas, entre otras cosas. La taquicardia ventricular entonces puede ser monomorfa, polimórficas y las bidireccionales. Dentro de las monomórficas tenemos las que se dan sin cardiopatía estructural, que las más frecuentes son las taquicardias ventriculares de los tractos de salida, y después, mucho menos frecuente, pero también están las fasciculares. Y bueno, y después las otras, que son las que tienen con cardiopatía estructural, que son los pacientes que tienen secuela de infarto, que tienen miocardiopatías, y ahora las vamos a ir viendo un poquito más detalladas. Y bueno, y después las polimórficas, que pueden ser con QT largo o con QT normal. El QT largo puede ser congénito o adquirido, y las que tienen QT normal, que básicamente van a ser los pacientes con isquemia aguda o en curso. También se pueden ver la polimórfica en la catecolaminérgica y en ebrugada. Y después, la taquicardia ventricular bidireccional también es como la taquicardia de la intoxicación digitálica, y también en la catecolaminérgica se puede ser bidireccional. Entonces, de la monomórfica, como dijimos, con cardiopatía estructural puede ser isquémica, habitualmente por reentrada en una cicatriz, puede ser la miocardiopatía dilatada, displasia del BD, miocardiopatía hipertrófica, y bueno, después están las que no tienen cardiopatía estructural o idiopáticas, que también se tienen que descartar, alteraciones metabólicas o genéticas. 80-90% son las de los tractos de salida y del anillo mitral, que de estas casi el 80% son taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho, y bueno, y 10% de las fasciculares, que las más frecuentes son las izquierdas, que se van a ver en realidad como con un bloqueo de rama izquierda positivas en B1. Y bueno, y de las taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho, muchas de ellas pueden ser sensibles al masaje de seno carotídeo, la adenosina y los beta bloqueantes, los bloqueadores del nodo. De las taquicardias polimórficas, bueno, como dice la palabra polimórficas, van a tener una morfología del QRS variable de un latido a otro. La mayoría van a estar relacionadas a un QT largo, y la arritmia va a ser la torcida de puntas. Puede ser congénita o adquirida. Si es adquirida puede ser por hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. También hay una lista bastante importante de fármacos que pueden dar QT largo. Después, esta arritmia se caracteriza por un eje de la taquicardia que varía luego de cierto número de complejos sobre la línea de base. Los intervalos varían, la frecuencia cardíaca va a ser entre 200 y 250 ciclos por minuto. Y bueno, y se caracteriza por 2 o más ciclos que inician y terminan, donde el QRS como que se hacen más chicos. Se instala luego de un ciclo largo-corto, un ciclo largo y un ciclo corto extrasistólico con el fenómeno de R sobre T. Y bueno, y el riesgo de esta arritmia es que pueden degenerar en FB, y el tratamiento es el sulfato de magnesio intravenoso, y además se puede hacer marcar vacío ventricular. Eso es para los que tienen QT largo.
Después, las polimórficas que tengan QT normal van a ser en la mayoría de los casos por isquemia aguda, que también el riesgo es de generar NFB. Y bueno, después la catecolaminérgica y en el síndrome de Brugada. Siempre hay que pensar si tiene un QT normal en alguna isquemia en curso por enfermedad arterial coronaria o también puede ser por vasoespasmo. Y el tratamiento en esos casos va a ser de la patología de base, en el caso de que tenga isquemia en curso, la revascularización, beta bloqueantes, o bueno, en el caso de vasoespasmo, los antagonistas del calcio. De la bidireccional, entonces, se caracteriza por un patrón alternante del eje del QRS de latido a latido. Puede ser las taquicardias fasciculares, que son las que tienen origen en el fascículo anterior o posterior de la rama izquierda de las de His. Es la taquicardia ventricular típica de la intoxicación digitálica, también en la catecolaminérgica. En el electro vamos a ver el QRS entre 120 y de 120 a 140 milisegundos con una morfología de rama derecha y la frecuencia cardíaca que va a andar en torno al 140-180 ciclos por minuto. Y bueno, entonces lo que se va a ver es una desviación alternante del eje en el plano frontal, que habitualmente es un bloqueo de rama izquierda que alterna con un hemibloqueo anterior izquierdo con un hemibloqueo posterior inferior. ¿Tá? Y menos frecuente es que alterne un bloqueo de rama derecha con una izquierda. Entonces, del manejo de estas taquicardias, en general, las taquicardias de QRS ancho en la emergencia, lo mismo que veníamos diciendo. Si tiene inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica con 200 Joule bifásico sincronizado. Si se piensa que sea una taquicardia supraventricular con un QRS ancho, que ya tengamos el antecedente o algo así, no difiere del tratamiento de las taquicardias con QRS estrecho, pero ante cualquier duda, toda arritmia se tiene que tratar, toda arritmia de QRS ancho se tiene que tratar como si fuera una taquicardia ventricular. Y bueno, se pueden hacer maniobras diagnósticas y terapéuticas, como pueden ser maniobras vagales o adenosina, que en ese caso van a responder las taquis supraventriculares, o bueno, como vimos, alguna taquicardia del tracto de salida que también puede responder. Y bueno, siempre evaluar causas reversibles de la taquicardia, ¿no? Después, en este estudio, el Procamio lo que hizo fue comparar la procainamida, 10 miligramos kilo en 20 minutos, versus amiodarona, 5 miligramos kilo en 20 minutos, en pacientes que tenían una taquicardia de QRS ancho, que estaban bien tolerada, con o sin FEBI reducida, y se vio que la procainamida asoció menos efectos adversos y mayor porcentaje de terminación de la taquicardia a los 40 minutos comparado con la amiodarona, un 67 versus un 38%. Entonces, la procainamida en realidad es la primera opción farmacológica, digamos, en las taquicardias de QRS ancho. La ampolla, que es de 1 gramo, tiene 1 gramo en 10 mililitros, se puede administrar en bolos de a 10 miligramos cada 5 minutos hasta 50 miligramos, o hasta que tenga el adecuado control de la arritmia, la aparición de hipotensión o que se ensanche el QRS mayor al 50%. ¿tá? Y en las vías, la procainamida intravenosa es una recomendación 2A. ¿tá? Después, la segunda opción farmacológica es la amiodarona, que se hace la dosis carga inicial de 300 en 20 a 30 minutos y seguido por una perfusión de 900 en 24 horas, y es una recomendación 2B. Después está por ahí el sotalol también, que se hace en 100 miligramos en 5 minutos, también asociado a un beta bloqueante, y hay que tener cuidado en el sotalol porque tiene el riesgo de prolongar el QT. Y bueno, y cuando los fármacos sean efectivos, aunque no tengan estabilidad hemodinámica, se procede a la cardioversión eléctrica sincronizada con sedación profunda. La cardioversión en ese caso es una recomendación 1. Y bueno, y después algún caso particular, como vimos, las polimórficas que van a responder al sulfato del magnesio y el tratamiento específico de la causa subyacente, si es isquemia aguda, revascularización, si tiene un QT largo, la corrección de iones, si tiene una bradicardia, bueno, la estimulación
temporal, o si tiene un síndrome de Brugada, bueno, el isoproterenol. Y tener en cuenta que los antagonistas del calcio pueden precipitar un colapso hemodinámico en los pacientes con TB y por lo tanto hay que evitarlos. Entonces, volvé para atrás, por favor, Victoria. Sí. Me encanta ese cartel que pusiste, me encanta. Ayer el año pasado vimos por lo menos 3 pacientes, 2 de ellos en el hospital, con taquicardias que fueron tratadas con diltiazem intravenoso. Entonces, este cartel lo tenemos que tener en la frente todos, y ayudar a difundirlo, porque nos costó mucho que se empezara a usar en las puertas de emergencia el verapamil y el diltiazem, y ahora capaz que nos estamos yendo un poquito de rosca. El otro es que ese trabajo que mencionás, que creo que es muy importante, entre otras cosas, porque es de lo poquito que hay de buena calidad metodológica, comparando drogas en agudo, en situaciones hemodinámicas estables. Hay que hacer bien clara esa aclaración, o sea, no estamos en el contexto de las guías de paro cardíaco, estamos en el contexto de taquicardias anchas que están siendo bien toleradas, y allí la procainamida ha mostrado beneficio. Importarlo, tenerlo en cuenta, no solo porque determinó lo que tú bien mostraste, que la procainamida es un escalón más arriba en las guías, sino para que de alguna manera incentivemos su utilización, porque es una droga que va y viene en el mercado nuestro, porque logramos que se traiga, pero luego después no la utilizamos. Esta es una indicación importante, y bueno, y hay otras que en otros momentos veremos. Así que muy bueno esto. Bien. Bueno, y para prevenir las recurrencias entonces de la taquicardia ventricular y prevenir la muerte súbita, hay que evaluar, por supuesto, y tratar las causas reversibles que tenga el paciente. Se pueden emplear beta bloqueantes, que son eficaces para muchas taquicardias ventriculares sintomáticas no sostenidas. Y bueno, y si no hay respuesta a los beta bloqueantes, podrían estar indicados los fármacos 1C, cuando no haya cardiopatía estructural, o enfermedad coronaria, o bueno, el sotalol, la amiodarona. Y bueno, y tener en cuenta que los pacientes que tuvieron una taquicardia ventricular sostenida después de un infarto, que tienen FEI baja, tienen alto riesgo de muerte súbita, y en ellos habría que pensar en un DAI. Y bueno, y después la ablación para ciertos tipos de taquicardia ventricular idiopática también podría ser adecuado. Bueno, eso es todo. Álvaro, no sé si querés hacer algún comentario. Bueno, muy bien. Sí, voy a hacer un pequeño comentario. Que el tema del manejo de las taquicardias de complejo ancho en la emergencia, desde que yo me acuerdo, es un problema, porque la gente empieza a correr de un lado para el otro. La cardioversión eléctrica tiene un 100% de efectividad y un 0% de mortalidad. El uso de drogas antiarrítmicas tiene como mucho un 70% en la procainamida en algunas taquicardias. No se olviden que las taquicardias ventriculares, cuando llegan estables, cuando llegan a la puerta es porque son estables, porque las inestables paran en la casa, ¿no? Entonces, en general, es también tolerada. Pero bueno, las drogas siempre tienen muchas más limitaciones. Cuando vos te equivocás usando una droga, probablemente tenés un 23% de mortalidad, y cuando te equivocás usando la cardioversión no tenés mortalidad. Por lo tanto, ante la duda, aunque los pacientes estén estables, mi visión es que es mucho más seguro para el enfermo y mucha más tranquilidad para uno que revertirlo, que empezar a hacer drogas, sobre todo cuando empiezan a hacer una droga, después otra droga atrás. Como dijo Alejandro, la ley, o sea, la regla, y no la excepción, es que un paciente con una taquicardia bien tolerada reciba diltiazem independientemente de lo que muestre el electro. Eso es lo que yo he visto básicamente en las emergencias, en las puertas, hasta que viene alguien y para las rotativas. Pero bueno, es un tema que le agrega morbo y mortalidad al asunto. Sí,
Totalmente de acuerdo. Lo más limpio, sin duda, es la cardioversión eléctrica y lo menos peligroso. Y si nos acostumbramos y logramos difundir esto, vamos a estar con pacientes mucho más felices y mejor pronóstico. Luego la estabilización, también tener cuidado en qué arritmia acabamos de cardiovertir. Tú hiciste mención a los beta bloqueantes, hiciste mención a los antiarrítmicos de clase 1. Ojo, que no estemos en escenarios de síndrome de Brugada o en escenarios de síndrome QT largo, en lo que en realidad, bueno, hay que pensar las cosas en realidad de la manera opuesta. Bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Bueno.